Buenas tardes, doctor. Dentro del curso de Derecho de las Obligaciones, el Club de Congresos Cines, vamos a hablar sobre las obligaciones y su clasificación. Para esto vamos a introducirnos con una breve definición de lo que son las obligaciones. Pues las obligaciones las podemos definir como un vínculo entre una o dos sujetos, la cual se crean dos características, donde puede haber un sujeto pasivo y uno activo. Por ese medio, el sujeto pasivo debe realizar una conducta o acción en el cual se consiste en dar o hacer a favor del otro sujeto con el cual se llega a pactar. En esta acción se busca o tiene un propósito de lograr una satisfacción de ambas partes y también intereses. Continuaremos con la clasificación de lo que son las obligaciones. Entonces, las obligaciones se pueden clasificar en obligaciones de dar, de hacer, de no hacer y las solidarias, entre otras más, pero las más importantes vendrían a ser estas. Entonces, en cuanto a la clasificación por la naturaleza de la prestación, como ya he mencionado, en primer lugar aparecen las obligaciones con prestación de dar, las cuales vienen mencionadas desde los artículos 1132 hasta el 1147 de nuestro Código Civil. Entonces, ¿qué es la obligación con prestación de dar? Es aquella en la que implica que el deudor haga entrega física o jurídica a su acreedor de un bien, el cual puede llegar a ser un bien cierto, un bien incierto o uno fungible. Ahora, cuando hablamos de un bien cierto, es aquel bien específico, ya sea un auto, un departamento, y cuando nos referimos a un bien incierto, es aquel que determinado, al menos en su especie y su cantidad. Finalmente, también está el bien fungible, que como todos sabemos es aquel bien que resulta de fácil intercambio o reemplazo. Por lo que podemos concluir que la obligación con prestación de dar es mediante la cual se transmite la propiedad u otro derecho real o su uso o entregar una cosa aún sin transmitir un derecho real sobre ella, pudiendo tener una finalidad traslativa o restitutoria. Hay muchos ejemplos de en cuanto a obligaciones de dar, pero podemos nombrar la compraventa de un automóvil, de una computadora, de un televisor o inclusive de una venta de ropa. Las obligaciones de hacer son las actividades, acciones o trabajos desplegados por el deudor de una obligación para la satisfacción del interés de su acreedor. Asimismo, por la duración de su realización, las obligaciones de hacer pueden ser instantáneas, que es aquellas que pueden ser realizarse en un solo momento, y duraderas, que se realizan prolongando durante cierto tiempo un comportamiento determinado del deudor. Las obligaciones de no hacer van a ser las obligaciones negativas en las que el deudor debe omitir o abstenerse de realizar alguna actividad. Puede tratarse de una simple inactividad o en la tolerancia de una conducta ajena. Para poder entender mejor este tema, vamos a explicar a qué nos obligamos cuando nos comprometemos a no hacer. Como ya bien lo expliqué, las obligaciones de no hacer son aquellas obligaciones caracterizadas porque el comportamiento o conducta del deudor consiste en una omisión o una abstención. Es decir, se trata de una obligación negativa, como también lo es la obligación que consiste en no dar. Si bien, mientras en esta el deudor está obligado a abstenerse de entregar una cosa, en las obligaciones de no hacer, la abstención se refiere a una actividad distinta, la de dar. Es decir, que el deudor se obliga a no ejecutar por tenerlo prohibido. Ok, ahora les voy a hablar sobre las obligaciones solidarias. Una obligación solidaria surge cuando se celebra un contrato entre un acreedor y varios deudores o entre un deudor y varios acreedores. En caso de que la obligación sea la de entregar una cosa y esa cosa perece por culpa o estando en mora de uno de los deudores solidarios, entonces le corresponde a todos, por la figura de solidaridad, pagar el precio de la cosa que ha sido malograda. Los perjuicios derivados del perecimiento de la cosa, sin embargo, solo las puede demandar el acreedor y solo en contra del deudor moroso o el culpable. Este se divide en clases, que es la solidaridad activa y la solidaridad pasiva.
La solidaridad activa es cuando hay un deudor y dos o más acreedores. Aquí el deudor es libre de elegir a qué acreedor va a pagarle, excepto si ya tiene una deuda de por medio con un acreedor, y entonces él tendría que elegir a ese acreedor para pagarle específicamente. Y luego tenemos la solidaridad pasiva, que es un acreedor y de dos a más deudores. Aquí el acreedor puede demandar el cumplimiento de la obligación de todos los deudores solidarios o puede escoger específicamente uno. Por último, me gustaría hablar de los deudores solidarios. Un deudor solidario es quien contrae una obligación solidaria, donde el acreedor puede reclamar el pago total de la deuda si es que los demás deudores solidarios deciden no pagarla. Y creo que es importante porque muchas veces el deudor solidario es confundido con un fiador y no es lo mismo, porque el fiador tiene el beneficio de la exclusión y básicamente funciona como un respaldo en caso de que el deudor no pague. Pero en este caso, ambos comparten la deuda y la misma responsabilidad, por lo que el pago también se le puede exigir a él directamente, porque comparte la responsabilidad con el deudor principal. Ambos vendrían a ser los deudores principales. Bueno, con esto ha sido como una breve introducción a lo que es el tema de obligaciones, tanto hablando de su concepto y de su clasificación, y brindando una definición breve, pero bastante concisa de las que vienen a ser las más importantes. Gracias.